estén. De nuevo es un placer para mí poder acompañarte. Bueno, siempre es un placer, ¿no? Hoy, mañana y siempre lo será. Acompañarte en un nuevo episodio de este podcast que a mí me encanta hacer. Tenía tiempo sin publicar material, pero bueno, los que me conocéis ya sabes que yo soy una persona que nunca se está quieta y nunca se está con una sola cosa, aunque esto vaya en toda regla en contra de los algoritmos, en contra de lo que expertos en marketing aconsejan, que si debes publicar con cierta de forma periódica. Y tal, para que, bueno, el algoritmo te tome, o los algoritmos, según qué plataforma, te tomen en cuenta y tengas una audiencia fiel y todo el rollito que ya sabemos. Pero bueno, yo soy como soy. Voy, vengo, y los que me conocen saben que es así y yo creo que la poca o mucha audiencia que puedo tener se ha acostumbrado a esto y me quieren y yo los quiero a ustedes. ¿Ok? Entonces, nada, espero que disfrutes de este episodio que viene bien cargadito el día de hoy, o bueno, más bien condensado, viene bastante fresco y con información que yo creo que es útil. Espero que hoy sea un día maravilloso para ti y hoy voy a estar hablando, el título original de este programa iba a ser El impacto de la pandemia en el mundo, pero yo le voy a cambiar el nombre ahora mismo y le voy a dar como título lo que el COVID nos dejó, que es lo que tú estás leyendo, por lo que quizás te llamó la atención y le diste clic y empezaste a escuchar este programa. Sin duda alguna, el COVID-19, el SARS-CoV-2 o el bicho, como tú lo quieras llamar, o la pandemia, a mí me da igual, ha tenido un impacto tras su paso por el mundo. ¿Ok? En principio todos decían que no, es una gripe más, esto no va a pasar nada. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El caso es que tuvo su impacto y yo voy a intentar no mojarme demasiado con opiniones personales porque ya ustedes saben que, al menos en este caso, hay cancelaciones como panes en cuanto al COVID se trata. Si no, te cancela Instagram, te cancela TikTok, te cancelan en Twitter, que ahora se llama X, en Facebook, en Spotify, en donde sea, porque así es la generación progre y así son la gente que, bueno, que es lo que le pasa a las personas que quieren salir un poquito del rebaño y enseguida están los medios de desinformación y los haters y todo el mundo cancelándote y volviendo o intentando hacer que vuelvas a lo que ellos dicen que es lo que es, lo normal, ¿no? Y aquí estoy yo mojándome en opiniones personales, como dije que no lo iba a hacer. Bueno, de cualquier manera intentaré andar sobre el hilo o sobre la calle de la objetividad. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo creo que el COVID dejó secuelas y seguramente tú también lo crees y lo ves, además, no solo que... porque hay gente que te puede llamar conspiranoico, ¿no? Y yo soy medio conspiranoico también, yo tengo que confesarlo a mí. Todo este tema de que las cosas o algunas cosas que ocurren en el mundo son planificadas y calculadas al detalle por una élite, porque es que no podemos hacernos ciegos y decir, no, es que esto es así porque el sistema es así. No. Yo sí creo firmemente que hay por encima de los gobiernos poderes económicos y poderes industriales que manejan los hilos a su antojo para moldear el mundo y moldear la economía según les convenga. Esto está comprobado, hay muchos libros, hay muchas teorías y hay muchas evidencias y ustedes las pueden buscar en YouTube. Quizás les deje etiquetas por acá en el vídeo de YouTube para que ustedes vayan a esos enlaces o en la descripción del vídeo, ya lo veremos, ¿no? Pero yo sí creo que hay poderes que van por encima de los gobiernos y al final ponte a pensar, o sea, cuando una persona se postula para un cargo político, a presidencia de un país, normalmente son personas que, bueno, quitando ciertas excepciones, son personas que hacen una carrera política pero que no son millonarios y una campaña política cuesta mucho dinero. Y detrás de una campaña política, ¿qué hay? Ideas.
proyectos, dinero, obviamente. Y ese dinero viene de muchas veces de partidos políticos de otros países que les conviene que por ideología y porque, bueno, hay ciertos negocios que se dan entre naciones, va a ser más fácil para mí que en el país tal haya un gobierno de esta forma porque esto va a permitir que esto ocurra así, esto ocurra así, y yo inyecto por aquí dinero, inyecto por allá dinero y voy moldeando la situación a mi antojo y de esto se aprovecha un montón de gente. Eso es normal. Entonces yo sí creo que hay poderes más allá del poder, ¿okay? Que son mucho más grandes, que quitan, ponen gobiernos, y etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, el COVID nos dejó un saldo a nivel de salud mental, no solo a nivel de salud física. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ya ahora, ya casi terminando el 2023, también se vio recién, de pronto hay personas que están muriendo sin causa aparente. Hay personas que están enfermando sin causa aparente, que cuando van a un hospital, van a un centro de asistencia sanitaria, les hacen una serie de pruebas, les hacen una serie de estudios y dicen, mira, es que no sabemos, o sea, tiene todos sus valores normales, se le hacen resonancias magnéticas, se le hace un TAC, se le hace un tal y qué sé yo, bueno, todos los estudios clínicos habido y por haber, y los médicos no logran dar con la clave para determinar por qué esta persona sufrió de manera súbita X enfermedad. No pongamos ninguna. Yo estoy seguro de que tú me estás escuchando y se te viene a la mente alguien cercano o medianamente cercano o conoces de casos post-pandemia que de repente, uy, se murió fulano, uy, se enfermó sutana, uy, a mi amiga o a mi vecina le dio esto y era una persona absolutamente sana y después de la pandemia, después de que le dio COVID, después de que se vacunó, mira, ahí algo pasó raro allí. Ya sabemos también todo el tema que se manejó en torno a las vacunas, que había allí adentro y todo ese tema, ¿no? Que se manejó allí, que si nos iban a controlar, que si habían metales pesados, que si esta vacuna, lejos de ayudar, lo que está haciendo es complicar más la situación. Bueno, cada quien creo que es libre de pensarlo y vivimos en una era donde la democratización de los espacios están a la orden del día. Tú, desde tu casa, tal cual como estoy haciendo yo ahora mismo, puedes hacer un podcast y hablar de lo que te apetezca. Y bueno, con suerte de que no te cancelen y no hagas y no incomodes a ciertos sectores, creo que puedes decir lo que tú quieras, ¿no? Vivimos, yo creo, en unas democracias disfrazadas. De cualquier manera, y para continuar con el tema, que como me pierdo muchísimo y ya creo que me consumo la mitad del tiempo hablando soquetadas, el COVID nos dejó entre sus cosas daños a la salud mental, una fortísima deserción escolar, que de eso no se habla en ningún medio de desinformación, y por supuesto el empeoramiento de la economía, entre muchísimos otros factores que, bueno, pasaría días quizás hablando de ellos, ¿no? Y como yo solo tengo unos 15 o 20 minutos para hablarte, no porque nadie me esté presionando, sino porque me gusta que estos contenidos salgan muy rápido para que tú los puedas disfrutar de camino al trabajo, o mientras estás trotando por la mañana, o mientras estás haciendo el desayuno, o lo que sea, pues voy a tratar de ser muy breve para que lo escuches, ¿no? Y me gustaría también saber tu opinión, dejarme saber en los comentarios, chicos, o en mis redes sociales, me pueden buscar como La Máquina Rodríguez, sobre todo en Instagram, que es el que más uso, y en LinkedIn también me pueden escribir César Rodríguez Franco, ese es mi nombre en LinkedIn, ahí me pueden buscar. Nada, vamos a que te pongas en algún lugar cómodo, quédate hasta el final, escucha este programa, yo soy César La Máquina Rodríguez, entra a cabecera y comenzamos. El 14 de marzo del año 2020, ya todos saben, en España por lo menos, Pedro Sánchez decreta el estado de emergencia en España a causa del COVID-19.
Hay que recordar que yo hice en enero de ese año un podcast que se llamó El Virus Chino, me parece. Y hablaba de esto, ¿no? Y bueno, como yo soy, a mi estilo. Y ya se venía escuchando desde enero que había un virus por allí que era de muy rápida propagación y tal, qué sé yo, y nadie le prestó atención a esto. Solo China estaba en un estado bastante alarmante en cuanto cuanto al COVID, y nadie quiso tomar medidas hasta marzo de 2020, que fue cuando la Unión Europea, Pedro Sánchez está aquí en España y otros países de Europa empezaron a cerrar fronteras, a decretar estados de emergencia y bueno, todo el mundo a casa. En principio era por 15 días porque bueno, vamos a controlarlo y tal, pero se extendió lo que se extendió. Ya sabemos cómo pasaron las cosas. Miles de muertos, un sistema de salud absolutamente sobrepasado por la emergencia, y fue evidente la falta de preparación del personal sanitario ante el estado de alarma. Decisiones erradas, contradicciones, improvisación a la orden del día. Y todo esto porque no estábamos preparados para asumir una pandemia. Yo creo que por más que se pueda llegar a pensar que algo gordo puede ocurrir, los sistemas de salud a nivel mundial no están preparados para esto. Están preparados, fíjense ustedes, las fuerzas de seguridad del Estado hacen entrenamientos rigurosos para poder combatir amenazas terroristas, para poder combatir posibles invasiones o incursiones en terreno nacional de fuerzas enemigas. Hacen ejercicios para recuperación de rehenes, hacen ejercicios para interceptar, no sé, embarcaciones que provienen de ciertos países que traen contrabando de drogas o de mercancías ilícitas o de personas. Entonces, las fuerzas de seguridad del Estado o de los estados hacen este tipo de ejercicios. Los cuerpos de protección civil, llamemos misma protección civil, que no estoy claro si aquí en España existe, pero en Venezuela por lo menos existe un organismo que se llama Protección Civil, que responde ante catástrofes naturales, ¿ok? En búsqueda y rescate, tienen sistemas de paramédicos y tal y qué sé yo. Los bomberos también hacen este tipo de entrenamientos con cierta constancia, con cierta regularidad, precisamente para saber cómo van a responder ante una emergencia, cualquiera que ésta sea. Practican los escenarios y están en constante entrenamiento y constante información para poder responder de la forma correcta y no quedarse paralizados y viendo hacia los lados a ver qué hacemos ahora. Vamos a esperar a ver qué nos dice el Ministerio del Interior o el Ministerio de la Defensa o lo que sea. Cosa que yo creo que no ocurre, y estoy casi seguro, con el sector salud. Porque no, o sea, ellos se preparan, obviamente, y hacen una carrera, los enfermeros, los paramédicos, la gente sí, las ambulancias y todo esto, los médicos estudian un montón, muchísimos años para hacer una cirugía, para hacer una intervención, para poder determinar si un paciente está enfermo de esto y lo otro, y hacer un diagnóstico y mandar un tratamiento. Pero en cuanto a este tipo de escenarios, hay una absoluta improvisación porque los toma por sorpresa. Solo que, como dije, los cuerpos de seguridad del Estado están entrenados, pero los cuerpos de salud del Estado no. Entonces, eso ocurrió en España muchísimo. Hubo demasiada improvisación e información, yo creo que cruzada respecto al COVID. Y esto llevó a que, bueno, las fake news eran una constante todos los días, gente inventando cosas absurdas de cómo curarse o de cómo desinfectar un lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Debido a la falta de preparación, ocurrieron, a mi juicio, negligencias médicas también. Pero bueno, nada. Otra de las cosas que dejó el COVID fue presuntas violaciones a los derechos constitucionales, sobre todo en cuanto a la restricción de movilidad. De cualquier manera, está claro que la pandemia lo que hizo fue darle un giro de 180 grados a nuestras vidas, aceleró muchas cosas, frenó otras, y aprendimos a vivir de una manera diferente. Yo creo que el mundo yo no tengo la misma percepción del mundo que hace 3 años. Igual no la iba a tener, ¿no? Pero creo que la pandemia
dio un empujón muy fuerte para que la perspectiva de vida fuera otra. De cualquier manera, en cuanto a la salud mental, que era lo que quería comentarles, porque yo creo que hay muchos problemas que dejó, pero me parece que los tres más grandes fueron la economía, la deserción escolar y la salud mental. Yo leí un artículo en la página web de Infobae, infobae.com, para que ustedes entren y busquen el artículo y se informen también, que hubo, en cuanto a la salud mental, tres problemas que se marcaron muchísimo, que fue el estrés, la ansiedad y la depresión. La población mundial tuvo que lidiar durante casi 2 años con restricciones de todo tipo y no solo por la mera incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana, sino por el aislamiento también de millones de personas que tuvieron que vivir forzosamente separados de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, etcétera, etcétera. Mi esposa, por ejemplo, tiene una compañera de trabajo o ex compañera de trabajo que ella vive en un bajo. Para los que no saben, los bajos en España son apartamentos o son pisos, como le dicen aquí, que están muchas veces por debajo del nivel de la calle. Eso es un bajo, digamos un sótano. Esta chica, en ese bajo, lo que tenía era una pequeña ventana. Entonces tú imagínate, además vivir sola, sin un perro, sin un gato, sin un periquito, sin un pez, sin nadie, tú sola, y pasar un año encerrada, con restricciones de movilidad, y con una pequeñísima ventana que lo que te asomas y no ves nadie, lo que ves es la acera y los coches y los carros ahí que están estacionados, y si acaso alguien que pasa, porque en España podías ir a comprar cigarros, podías ir a comprar pan, hacer la compra en el mercado y pasear al perro. En principio esa era la única forma en la que tú podías salir de tu casa. Entonces, claro, salvo eso y el trabajo, porque teletrabajaba, ella cayó en una depresión, porque no hablabas con nadie, no te relacionabas con otros seres humanos. Entonces, claro, mira, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé si a mí me da COVID, yo no sé si yo me muero, y nadie se entera porque yo vivo sola. Y eso le pasó a muchísima gente, a ancianos y tal. A mí también me llegó a pasar, y eso que vivíamos aquí, 4 personas en casa. Pero fue producto de todo el bombardeo de información y de que de repente nos encerraron a todos y empezamos, muchas personas, a sufrir de la salud a nivel mental. A mí me dio COVID, además. Pero bueno, a nivel mental, yo creo que las secuelas siguen siendo muy grandes en el mundo entero. Lo otro que hubo fue una deserción escolar brutal post-pandemia. De hecho, según datos de la Cruz Roja, a nivel mundial, esto es sumamente alarmante, un 56% de deserción escolar post-pandemia. ¿Ok? ¿Y qué pasó aquí? También los agarró, vulgarmente con los pantalones abajo. No había suficientes recursos tecnológicos en algunas regiones del mundo, incluso en países desarrollados, también ocurrió muchísimo, para hacerle frente a esto. Además, el personal docente tenía poca o nada formación en enseñanza virtual y, por supuesto, herramientas que le ayudasen a ejercer esa labor a distancia. Esto es alarmante, 56% de la población a nivel mundial en una deserción, 56% de la población no, un 56% a nivel mundial de deserción escolar, es diferente. Ya iba a meter un dato ahí amarillista. Y por último, la economía, que claramente sufrió un frenazo enorme. No es necesario ser un experto en economía para darse cuenta. O sea, tú hoy no compras con 100 euros lo mismo que comprabas hace 3 años. ¿Ok? Y es alarmante, porque al menos en España los sueldos y salarios no se han movido en absoluto. Por allí ha salido una que otra noticia que van a aumentar el salario mínimo interprofesional, pero es que en líneas generales a nadie le han subido el sueldo en 3-4 años. ¿Ok? Sepan eso. Entonces, estos estragos que todavía se sufren
han traído como consecuencia que existan familias que no tienen trabajo, familias que quedaron incapacitadas porque al papá o a la mamá o a los dos les dio el COVID y bueno, tuvieron que irse al paro o tuvieron que cesar de trabajar o ahora es que pueden empezar a reactivarse económicamente otra vez. Entonces hay familias que no llegan a fin de mes, hay familias que tienen claras dificultades para sobrevivir en el mundo que dejó el COVID. Y a eso tenemos que sumarle la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado muchísimo a Europa en general, por temas de subidas de precios, subidas en el precio del gas, etcétera, etcétera. Y ahora sumémosle el conflicto Israel-Palestina, que afecta al mundo entero. Ya no es como hace 100 años, que bueno, una guerra por allá aislada no afectaba al resto del mundo. No, vivimos en un mundo demasiado interconectado y globalizado para pensar así. Entonces, aunque esta catástrofe dejó, sin duda alguna, esta emergencia sanitaria mundial enorme, aunque podría yo seguir durante horas criticando a los gobiernos, al sistema de salud, a la negligencia que yo viví en carne propia, la negligencia médica, creo que este saldo negativo puede verse un poco balanceado, si cabe la palabra balance en este contexto, por el aprendizaje que nos dejó, al menos en la teoría, el COVID. ¿Ok? Entonces, en el artículo que leí en internet y en el que me estoy basando para hacer este podcast, la Cruz Roja dice que la base del conocimiento que ciertos sectores ya tenían previo al COVID, y yo creo que es así, y los adquiridos durante el desarrollo de la pandemia, van a permitir gestionar mejor situaciones iguales o similares en un futuro. Y esto sin duda, o sea, tenemos que haber aprendido algo, ¿no? Esa es la teoría. Ahora, ¿será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Porque ¿qué pasa si llega otra pandemia? Según el conocimiento del populacho, según el rumor popular, no está muy lejos de volver a ocurrir esto. Esto no está confirmado por fuentes oficiales y obviamente nadie te lo va a confirmar jamás. Estamos claros de eso, ¿no? Pero se dice que viene otra. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tú estás preparado para eso? Nuestra forma cambió. La forma de trabajar, la forma de generar dinero, la forma de ver el mundo. ¿Aprendimos realmente de la pandemia? No lo sé. Yo creo que sí, pero a la vez creo que no. Creo que ciertas personas se volvieron más brutas de lo que ya eran. Otra cosa que dejó el bicho, no es... Sí, no, el bicho 19. Fueron avances tecnológicos. Sin duda alguna, nos comunicamos mejor ahora, trabajamos en remoto, muchas personas. Desde cualquier parte del mundo puedes tener tu oficina, siempre y cuando tengas una conexión a internet y tu ordenador, o tu teléfono móvil, tu teléfono celular. Y por supuesto, bueno, vemos las cosas de una perspectiva menos estática, ¿no? Algo más fluido, algo más dinámico. Creo que esto nos ayudó a entender que todo puede cambiar así, en cuestión de segundos, para siempre. Y a que tengamos que desarrollar esa habilidad y esa capacidad de adaptarnos para no quedarnos rezagados respecto a los avances del mundo. Entonces, yo termino esto por aquí. Creo que he sido bastante objetivo. Quiero saber tu opinión, quiero saber qué piensas al respecto de esto que he estado comentando. Recuerda que tenemos un chat aquí en YouTube, en la parte de abajo, están los comentarios. Tú escribes algo, das tu opinión con respeto, yo te respondo y no pasa nada. También lo puedes hacer en Spotify. Recuerda que estamos en iVoox también. Y me gustaría incluso que se pudieran suscribir en Spotify por 1,99 € al mes para yo empezar a crear para ustedes contenido exclusivo, contenido que, que ustedes dirijan también un poco el cotarro, ¿no? Oye, quiero que hables de tal cosa. Entonces yo me dedico a investigar y hablar de eso. Oye, me parece que deberías tener tal invitado. Pues entonces yo tirar para adelante y tener tal invitado. Eso es todo por ahora. Por ahora eso es todo. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy César La Máquina Rodríguez. Chao.